Buenos días, queridos hermanos. Bendiciones donde quiera que se encuentren, lugares circunvecinos, aquí en El Paso, Texas, Ciudad Juárez, Las Cruces y todos nuestros alrededores y hasta donde alcance la señal. Bendecimos a todos ustedes. Yo soy el pastor Fernando Lugo del Paso, Texas, Casa de Oración en Montana Vista, 3410 John Henry. Los bendecimos, Señor, hermanos, a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, jóvenes. Hace dos miércoles traté con el tema de Juan 3, donde Nicodemo viene a hablar con el Señor Jesús. El Señor Jesús le da el plan de la salvación, de nacer de nuevo. En esos mismos versículos del 1 al 8, el Señor le enseña que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. En el versículo 5, el Señor allí añade dos ingredientes y le dice que si no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces vemos que en el corazón de Dios quiere llevarnos al reino de su amado Hijo, al reino de luz, porque cuando nacimos en este mundo, nacimos en el reino de las tinieblas. Eso fue diseñado por Dios, que naciéramos en el reino de las tinieblas, pero no para quedarnos allí, sino para ofrecernos el llamado, la invitación de salir de las tinieblas y venir al reino de su Hijo amado, que es un reino de luz, un reino de verdad, donde reina la verdad, donde reina la luz. También hablé el miércoles pasado en el capítulo 3 del libro de San Mateo, donde allí nos enseña el proceso de cómo entrar en el reino. La Escritura dice que carne y sangre no heredará el reino. Entonces, por lo tanto, Dios no va a dejar que entremos en el reino si no somos lavados y limpiados, purificados, santificados. Entonces el Señor Jesús viene en el capítulo 3 a Juan el Bautista, el capítulo 3 de Mateo, a Juan el Bautista para ser bautizado. El Padre revelándonos que aún el Hijo no estaba excepto de someterse a ese proceso. Él como Hijo tenía que ser un ejemplo, porque Él es el capitán de la salvación para todos nosotros. Entonces Él vino y se sometió al bautismo de Juan para ser sumergido en las aguas bautismales y entonces entrar al reino de los cielos. El Señor nos llama, después de que aceptamos a su Hijo como nuestro Señor y Salvador, nos llama a que nos sometamos al bautismo del agua de la palabra, el bautismo del agua, del lavacro de la palabra, porque la palabra va a ser ese limpiamiento, esa purificación, para que califiquemos para entrar al reino de los cielos. El nacimiento, nacer de nuevo, nos calificó para ver en el reino, pero no nos calificó para entrar en el reino. Para entrar en el reino y vivir en el reino, operar y funcionar en el reino de Dios, el reino eterno, tenemos que sujetarnos, someternos al bautismo del agua de la palabra. El bautismo del agua de la palabra va a lavar todo nuestro ser. No solamente va a lavar nuestro hombre interior, pero también va a lavar nuestro hombre exterior, aún nuestro cuerpo físico. Surgen los efectos. Nuestro cuerpo físico va a sentir los efectos de ese bautismo, de ser sacados de la muerte, donde la muerte reina, y subir a la luz divina y a la vida de resurrección
que es el Señor Jesús viviendo en nosotros. El Señor Jesús es la vida y la resurrección. En el Viejo Testamento, muchos de ustedes que han leído las Escrituras se recuerdan cuando Naamán, un hombre leproso de posición alta de Siria, vino al profeta Eliseo a que orara por él porque era leproso. El profeta Eliseo le dijo que fuera y se zambutiera 7 veces en el río Jordán. No le gustó mucho la idea, a Naamán, pero su asistente lo convenció después de que ya había viajado por largo desde Siria a Israel, pues le dijo que hiciera lo que el hombre de Dios le había recomendado, que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. El río Jordán nos habla de muerte. Y el proceso que nosotros vamos a pasar es el proceso de ser sumergidos en el río Jordán bajo el bautismo del lavacro de la palabra. Y como obedecemos a ese mandato, que es un mandato que viene de Dios, de someternos al bautismo del lavacro del agua de la palabra, nosotros igualmente vamos a salir libres de la lepra del pecado. Y si vemos de que Naamán, fue convencido de sumergirse en el río Jordán y se sumergió la primera vez y no vio ningún efecto. Se sumergió la segunda y la tercera vez y no vio ningún efecto. La lepra aún estaba allí. Se sumergió la cuarta, quinta y sexta vez y aún la lepra no estaba allí. Pero el hombre de Dios no le dijo que se sumergiera 5 o 6 veces, le dijo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Y a la 7ª vez, cuando él se sumergió en el río Jordán, el milagro aconteció. La lepra desapareció y él se levantó del río Jordán totalmente limpio y libre de la lepra. Y el Señor nos dice que si nosotros seguimos persistiendo a permitirnos y a someternos al bautismo del agua, del lavacro, del agua de la palabra, también nosotros vamos a salir libres del pecado, donde el pecado no tendrá poder sobre nosotros. Seremos hombres y mujeres caminando libres del pecado. Y entonces esa es la visión que Dios nos da, que si obedecemos los mandatos de Dios, los principios divinos que Él nos ha dado, tienen el poder y la potencia de hacer lo que Él dijo que iban a hacer. Pero en nosotros es necesario que se encuentre la persistencia, la fe, la persistencia de seguir adelante cumpliendo ese mandato que Dios nos ha dado. Y su palabra tiene el poder para limpiarnos de toda lepra, de todo pecado. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son los efectos negativos de la lepra cuando alguien tiene lepra? Si ustedes estudian un poquito, la persona que tiene lepra, se le cae la carne, se le puede caer en pedazos. Alguien puede ponerle una lumbre allí donde tiene la lepra y no lo siente, porque esa carne está muerta, pero muerta por el pecado. Entonces, esa persona pierde la sensibilidad. Y nosotros hemos, en el pecado, en el mundo y en el pecado,
perdimos la sensibilidad de la vida de Dios en nosotros. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y vamos obedeciendo este mandamiento de someternos y sujetarnos al bautismo del agua de la palabra, entonces la sensibilidad va a regresar a nosotros. La sensibilidad a los mandatos de Dios, la sensibilidad a caminar en el Espíritu, la sensibilidad de ser sensibles a la guianza y a la voz de nuestro Padre Celestial, del Espíritu Santo, oír la voz del Hijo de Dios, del cual ya vive en nuestros corazones. Quiero que me acompañen a la segunda de Corintios, capítulo 5, en el versículo 14, y este tema le he puesto el tema de la nueva creación, la nueva creación que somos en Cristo Jesús. Porque el amor de Cristo perdón, hermanos, porque el amor de Cristo nos constriñe, y así juzgamos que si uno ha muerto por todos, entonces todos estamos muertos. Y en que Él murió por todos, para que nosotros los que vivimos ya no vivamos para nosotros, no vivamos a nosotros mismos, sino para aquellos por los cuales Él resucitó. Ahora pues, no conozcamos a ningún hombre tras la carne. Aun si hemos conocido a Cristo tras la carne, ya no le conoceremos más. Porque si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todas las cosas son de Dios, quien nos ha reconciliado a sí mismo por el Señor Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. La Escritura enseña, hermanos, de que usted y yo, cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nosotros nacimos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza. Tenemos allí la naturaleza vieja allí está, pero también se nos impartió una naturaleza nueva. Y entonces en esa naturaleza nueva se encuentra el poder, se encuentra la habilidad, se encuentra la potencia para que nosotros podamos obedecer a Dios. En este día, si nosotros no obedecemos a Dios, no es porque no podamos, sino es porque no queremos. Y la razón es porque se nos impartió una naturaleza nueva que puede obedecer a Dios, una naturaleza nueva que puede agradar a Dios, una naturaleza nueva que quiere obedecer a Dios y caminar en sus mandamientos y estatutos. Antes de que fuéramos nacidos no era el caso. No teníamos una naturaleza contraria a la naturaleza de Dios, una naturaleza pecaminosa, que estaba inclinada siempre a lo malo, siempre a pecar, a ir en su propio camino de soberbia y de orgullo. Pero cuando Cristo vino a vivir en nuestros corazones, ahora la naturaleza del Hijo se nos impartió a nosotros, para que ahora nosotros podemos obedecer al Padre, caminar en sus caminos, caminar en sus mandamientos. Pero para esto es menester que nosotros caminemos tras el Espíritu y no tras la carne, así como dice en Romanos 8:1. Ahora pues ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo.
los que caminan no según la carne, sino según el Espíritu. Nosotros tenemos una elección cada día que nos levantamos y nos enfrentamos a cada día. Si vamos a caminar en la carne o a caminar en el Espíritu. Y si decidimos caminar en el Espíritu, pues no vamos a saciar los deseos de la carne. Si decidimos caminar en la mente humana, en la mente terrenal, entonces vamos a saciar los deseos del hombre carnal, el hombre terrenal. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Caminar en el Espíritu significa que caminamos no tras los sentidos físicos, no tras los sentidos carnales, terrenales del hombre natural, sino caminamos tras los sentidos espirituales del hombre espiritual. Caminamos bajo el discernimiento del hombre espiritual. Caminamos tras la sensibilidad del hombre espiritual, cediéndonos a la voz de Dios que habla dentro de nuestros corazones y que está siempre atento. Si nosotros nos cedemos a Él, Él nos hablará y nos dirá: este es el camino. ¿Cómo sabemos si estamos caminando en el camino de Dios o si estamos caminando en el camino de la carne? El camino de Dios es caminar en el Espíritu. El camino del hombre es caminar en nuestro propio camino. Si usted quiere tener claro cómo va a saber usted si usted está caminando en la carne o en el Espíritu, cuando usted no está caminando en su propio camino, cuando yo no estoy caminando en mi propio camino, entonces estamos en el Espíritu, porque estamos caminando en el camino de Dios y no en nuestro camino. El camino nuestro nos lleva por el camino de la carne y el camino de Dios nos lleva por el camino del Espíritu. El camino nuestro nos lleva a saciar nuestros deseos del hombre natural, terrenal. El camino de Dios nos lleva a saciar los deseos del hombre espiritual, del hombre nuevo que ha nacido en nosotros. Y en el hombre nuevo caminamos por fe. Siempre estamos evadiendo las sugerencias de la mente humana, de la mente terrenal. Y en el Espíritu estamos cediéndonos a Él en fe, a que la instrucción divina siga viniendo a nosotros, porque este es un camino de fe. No tenemos que entender todo, solamente tenemos que cedernos a Él y confiar en Él. Él no nos está pidiendo que caminemos ciegamente. Él solamente nos está pidiendo que nos cedamos a Él. Y como nos cedemos a Él, entonces la instrucción viene a nosotros en el camino que hemos de caminar, en el camino que hemos de seguir. Otras partes acerca de esta nueva creación, hermanos, que es bueno saber. Que cuando usted y yo decidimos dejar al Señor Jesús entrar a nuestro corazón, nosotros dejamos de ser un pueblo meramente humano. Nosotros dejamos de ser un pueblo meramente terrenal y carnal. Usted, si ya tiene a Cristo viviendo en su corazón, usted vino a ser una criatura celestial. Usted viene a ser una criatura especial. Usted ya no es simplemente cualquier cosa. Usted es nacida del cielo por medio de la palabra que vive y permanece para siempre, la palabra, la semilla incorruptible que dice en Pedro 1:23. Nosotros somos un pueblo santo. ¿Por qué somos un pueblo santo? Porque el Santo de Israel vino a residir dentro de nosotros. Esa santidad no proviene de nosotros. Nadie puede producir esa santidad. Esa santidad se nos da impartida no como algo separado del Señor Jesús, sino el Señor Jesús viene a ser nuestra
santidad. La Escritura dice muy claro que también nosotros somos la luz del mundo. Jesús, que vino a vivir en nosotros, Él es la luz que nos alumbra. Y si nos cedemos a Él, entonces vamos a caminar en ese camino sin tropezar. Cada día, cada mes, cada año vamos a ir aumentando y tropezando menos porque estamos caminando en la luz. El que camina en las tinieblas siempre va a tropezar, pero el que va creciendo en la luz va a ir tropezando menos porque camina en la luz. Somos la justicia de Dios aquí en la tierra, hermanos. Somos la justicia de Dios aquí en la tierra porque el que es justo ha sido impartido a nuestros corazones, que es el Señor Jesús. Nosotros en esta hora, en este día, nos gloriamos por la justicia que nos ha sido impartida. Y la justicia que nos ha sido impartida a usted y a mí, como nuevas criaturas, nacido de nuevo, no ha sido una justicia que está separada de nosotros, sino la justicia de Dios es una persona, se llama Jesús. Él es nuestra justicia, no es algo que esté separado de Él. Otra cosa, hermanos, en la nueva creación no hay tal cosa como mexicanos, americanos, chinos, franceses. Esa es parte de la vieja creación. En la nueva creación somos un nuevo hombre y debemos de ir funcionando y operando como tales porque somos un nuevo hombre, una nueva creación. En Cristo Jesús, dice la Escritura, que en Cristo Jesús no hay varón ni hembra, porque Jesús no tiene género como aquí en la tierra, masculino, femenino. Somos uno solo, somos una familia divina, una familia que Dios ha hecho de toda la tierra, que está mezclada de todas las razas, pero en Cristo no hay varón ni hembra, no hay esclavo ni libre, somos un solo hombre. Aleluya. Esa es la obra gloriosa que Dios hizo en nosotros. Cuando el Señor Jesús caminó sobre la faz de la tierra, Él fue judío. Pero déjeme le digo a usted en esta hora, en este día el Señor Jesús no es judío. Porque la nueva creación en la cual nosotros hemos nacido no tiene que ver nada con ninguna raza humana. Es una vida de una especie mayor, superior, que no viene de la especie humana. Somos un pueblo santo, somos un pueblo separado, somos un pueblo puro, somos un pueblo escogido. Usted me ha de decir, hermano, pero yo no me siento así. Me interesa que usted no se sienta así. Pero yo todavía hago cosas que no reflejan eso que usted está diciendo. No lo importa, Dios lo sabe. Pero para que Dios haga esto una realidad en nosotros, Dios dice, si tú te das a oír mi voz, esto es lo que yo he dicho en mi palabra. Déjeme le digo que la confesión, hermanos, ¿qué significa cuando vemos en la palabra confesión? La palabra confesión es decir de nosotros lo mismo que Dios dice de nosotros. Aunque usted no se crea santo,
Si la palabra dice que usted es santo, usted debe de confesarlo con su boca. Dios no nos ha llamado que discutamos con Él. Él nos ha llamado que nos pongamos de acuerdo con Él. Pero otra vez usted dice, pero yo no me siento santo. Si Él dice que usted es santo, pero usted no se siente santo. Si usted y yo seguimos oyendo la voz de Dios, Él nos va a llevar a esa realidad, que se haga una vida real en nuestro caminar, donde vamos a caminar como ese pueblo que Dios dice. En Romanos capítulo 5, versículo 1, en versículo 2, dice: por quien tenemos entrada en esta fe y en esta gracia en la cual nos paramos y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es que Él está hablando cosas buenísimas de nosotros. Él dice que somos santos, Él dice que somos un pueblo separado, Él dice que somos sus hijos, Él dice que somos la justicia de Dios aquí en la tierra. Pero si nosotros crecemos en esa relación de oír su voz, estar conectados con Él permanentemente, todo esto, lo que Él dice de nosotros, lo va a hacer realidad en nuestro diario caminar. Que Dios me los bendiga y los guarde, y espero que ha sido de bendición, hermanos. Amén.